Ok. Y bueno, la sesión pasada nos centramos mucho en el concepto de cuerpo-territorio. La compañera Ana Karen nos facilitó una discusión muy interesante que compartí en correo y la pueden escuchar sobre la historia de ese concepto y en particular el punto que nos trae aquí a todos, que es cómo podemos forjar solidaridad entre distintos movimientos, distintas acciones que estamos haciendo, ya sean luchas por defensa del territorio de tipo ambiental, ya sean más bien luchas de las mujeres, por las disidencias corporales, sexuales o de género, o bueno, toda la gran diversidad de luchas que nos convocan y que nos traen a este espacio, ¿no? Y Ana Karen nos hizo reflexionar sobre cómo nuestro cuerpo es un territorio que también puede ser leído y donde podemos ver, donde se pueden evidenciar procesos que suceden a escalas mucho más grandes que la corporal. Es decir, cuando hicimos la actividad, por ejemplo, del árbol genealógico, ciertas cosas que ignoramos, lenguajes que no hablamos, cosas que hemos vivido, cosas que no hemos podido vivir, nuestro cuerpo no son solamente individuales, sino que responden a unos procesos mucho más grandes, pero que nuestro cuerpo nos permite entenderlos. Ahora, en conexión con el concepto, con estas reflexiones que tenemos sobre el cuerpo-territorio y sobre el cuerpo como un lugar que hay que defender, que hay que proteger y que se puede entender a través de estas reflexiones más grandes, el día de hoy vamos a hablar sobre la defensa del territorio, pero desde una perspectiva latinoamericana. Porque el concepto de territorio, como bien saben, es un concepto sumamente, bueno, da para tener muchísimas conversaciones. Se puede conversar desde el derecho, se puede conversar la historia, la genealogía de cómo surgió ese concepto. Seguramente escuchamos mucho del territorio como el territorio nacional, conflictos entre países, conflictos por los recursos naturales, etcétera. En fin, da mucho para hablar. Para enfocar toda esa discusión tan grande sobre el territorio el día de hoy, vamos a tratar de enfocarlo hacia una perspectiva latinoamericana que centra la defensa de la vida como algo súper centrado en la idea de lo que consiste defender el territorio. Y para eso nos va a facilitar, en principio, la compañera Marla. Entonces, Marla, guíanos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Si bien la sesión pasada estuvimos hablando respecto al cuerpo territorio, territorialidad, creo que es importante que veamos de una manera mucho más, pues sí, sintética, incluso de resumen, ver de qué tanto estamos hablando de qué es territorio, porque podemos ver que es un concepto muy amplio, ¿no? Y tiene dimensiones muy amplias, lo cual nos permite que sea así no solo un concepto, sino un espacio donde podamos disputar, construir y sobre todo entretejer solidaridades, bien como decía Pedro. Entonces, bueno, para empezar, hay dos conceptos claves que queremos hoy discutir, ahí a lo largo también del taller es la idea, y es la idea de la vida y el territorio. Entonces, les voy a pasar por aquí, por el Zoom, quienes puedan acceder a un link de un Padlet. Díganme si pueden entrar. Y si es van a ver que, ¿sí? Ok, súper. Entonces, hay dos, bueno, no supe poner las notas, pero hay dos nociones ahí, ¿no? Territorio y vida. Entonces, me gustaría, si ustedes dan doble clic, van a poder escribir en el Padlet. Y me gustaría que escribieran sinónimos o palabras que se les vienen a la mente cuando hablamos por un lado de territorio y por otro lado de vida. Y si es muy complicado, si quieren mejor, lo pueden escribir también en el chat y lo vamos poniendo en el Padlet y ahorita ya lo ponemos aquí en la pantalleta. Pero eso, pensemos en palabras que se nos vienen al corazón, a la mente, cuando pensamos en territorio y en vida. Si demos brevemente 2 minutos para esto, como Ana Karen, que la sesión pasada les contó así de 10, 9, 8, para meter presión. No, no es cierto. Ok, patria, ok.
Ay, Pedro, no sé si en algún momento me puedas ayudar a poner el Padlet en la pantalla, a compartirlo. Claro que sí, ya lo hago. Súper. Voy a intentar ir, pues, es que como no pusimos los colores, pero voy a ir a intentar dándole quizás sentido a las palabras que ustedes nos están compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, siguen poniendo un montón, pero, por ejemplo, en territorio ponían nación, podría pensar, a ver, arraigo, complementariedad, existencia, identidad, vida, flujo, movimiento, alegría, diversidad. Ah, mira, aquí ya lo pusieron. Territorio, lugar, entorno, limitaciones de la geografía, cuidado, presencia, cuerpo, naturaleza, existencia. También es una discusión bastante filosófica, o sea, es como bastante densa. La hemos discutido también mucho con Pedro. Ok, bueno, dejámoslo así entonces. Tenemos esta serie de nociones y conceptos de lo que puede ser la vida y el territorio, o estas primeras impresiones que se nos vienen. Y si nosotras lo dejáramos así, o sea, si pareciera que no hubiéramos puesto esta diferenciación, no sé si pudiéramos encontrar canales o que estas dos nociones se acompañan y que no están tan lejanas. ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a hablar sobre qué es lo territorial y el territorio, pero pareciera que por un lado, esta es una construcción, pues, más bien una construcción, ¿no? O sea, es algo que está dado, es una materialidad, es algo ajeno, objetivo, ¿no? Desde una lógica muy antropocéntrica, y la vida, desde una lógica bastante moderna también, colonial, pues viene a ser casi una, pues un adjetivo que se le da al humano, ¿no? Ni siquiera de manera amplia. Y eso es lo que justo queremos debatir. Lorena nos pone en el chat, dice, casi cualquiera de las etiquetas se puede aplicar tanto a territorio como a la vida. Sí, ¿no? O sea, porque bueno, justamente al final, lo que bueno, ahora vamos a discutir es que el territorio, pues es ese espacio, no solo material, sino también simbólico, en el cual se reproduce la vida, ¿no? Y se entreteje y se cuida, y más bien nos compartimos en armonía con el resto de las especies y condiciones, pues sí, planetarias que existen. Pero bueno, hasta ahora nos es un poco difícil en el paradigma existencial que estamos, en el paradigma moderno, entendemos. Bueno, entonces vamos a dejar este Padlet por un momento y les voy a compartir una presentación de manera muy rápida. Espérenme tantito. Bueno, la idea del taller de hoy, de la sesión, es que vamos a compartir en un primer momento, así vamos a dar unos 15 minutos muy breves de explicación teórica respecto a lo de territorio, para no quedarnos así como sin una base, y ya después vamos a continuar con las discusiones de la vida y el cuidado, como lo habíamos hecho la sesión anterior. Entonces, permítanme tantito y les voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve completo? Más o menos. ¿Sí se ve? Supongo que sí, yo no. Se ve un poco lejano las palabras, no alcanzamos a leerlas, y también, bueno, explicitar para las personas que no sea accesible, ¿no? O que sean personas ciegas, que todo lo que Marla, o sea, todo lo que está en la presentación, Marla lo va a charlar, o sea, solo es un apoyo, no es lo principal, ¿no? También explicitar. Sí, gracias, Ana. A ver, espérenme, lo estoy haciendo más grande. Es la conexión. Bueno, igual este es un material que les vamos a compartir por correo.
forma parte de un compilado, un trabajo que se llama Geografías Comunitarias, que habla sobre el mapeo comunitario y cartografías sociales, de David Jiménez Ramos. Y bueno, lo que hace él es todo un trabajo enorme para pensar territorio, territorialidad, sobre todo porque él hace la cartografía social como como herramientas para la defensa, cuidado y gobierno del territorio. Entonces, este cuadro es magnífico porque lo que él hizo fue como tratar de concentrar todas estas discusiones territoriales que Pedro también ya nos va a mencionar en un momento. ¿Cuál es lo complejo del territorio, no? Entonces va a empezar a decir que hay multiterritorialidades y es multidimensional. Y para poder entender esto y poder entender qué es el cuerpo territorio y los territorios de vida y el territorio de manera amplia y el territorio como lo ve el Estado, pues dice, bueno, empezamos a hablar de las dimensiones y en las cuales va a haber 5 dimensiones. La primera dimensión en la cual podemos leer el territorio es la corporalidad. Justo todo lo que ya discutimos respecto al cuerpo territorio, ¿no? El cuerpo tierra, el primer territorio, los conocimientos, inclusive, no sé, ahí con Ana podríamos discutirlo después respecto a los territorios lingüísticos, o quizás estos podrían venir en los territorios culturales. Y bueno, eso nos habla que hay una segunda dimensión donde hablamos del territorio cultural o simbólico cultural, ¿no? ¿Qué es todo esto, no? O sea, las solidaridades que se entretejen, el reconocimiento en un espacio físico, pero las relaciones afectivas, sociales, de trabajo, ¿no? O sea, y de trabajo entendiéndolo como esta energía que mueve y se construye colectivamente y da las condiciones de existencia, no el trabajo de manera enajenada como el capitalismo nos lo ha mostrado siempre. Bueno, y el territorio también en ese sentido puede ser cultural. Hay una tercera dimensión que es la política jurídica o jurídica política, que es la que creo que aprendemos desde que somos pues chiquitas y chiquitos, ¿no? Chiquites, así, justo lo que decían de, la nación, las fronteras, los estados-naciones, toda la jurisdicción que está escrita respecto a esto, ¿no? La división tajante, todo eso, bueno, está referido en una idea pues moderna, estatal, de que es la única manera de poder organizar materialmente la tierra es a partir de ahí, ¿no? Desde una lógica estatista de utilización de recursos para maximizar y sobre todo pues para defender y definir los estados-nación. Hay una cuarta dimensión que es la dimensión económica del territorio, que es esta donde, pues bueno, más bien estamos hablando de recursos, como la fuente donde se incorporan todos estos conflictos de clase, incluso podríamos decir, entre comillas, de raza, toda la cuestión del despojo, porque bueno, es el sustento material bajo el cual pues nosotras y nosotros como especie vivimos, pero pues también a partir de cómo el sistema produce, ¿no? ¿Qué produce? ¿Cómo? ¿Dónde? Tal. Entonces es la dimensión económica. Incluso, pues, no sé, podemos encontrar ramas como la geografía económica que se dedique exclusivamente a todo esto, ¿no? Y bueno, digamos que es importante rescatar esta dimensión porque es donde se encuentran muchísimas de las disputas cuando estamos hablando, por ejemplo, de despojo, ¿no? O sea, al final se dice, no, pues cuánta ganancia vamos a tener, como estas discusiones de cuál es el valor de la Amazonía, por ejemplo, en dólares, ¿no? Ni siquiera por la vida o la pérdida de territorios de vida que existan ahí, o poblaciones, pueblos, historia, o por el simple hecho de que eso existe, tiene que existir. Ahí entran todas estas disputas. Inclusive, pues el sentido espiritual, ¿no? O sea, pienso mucho en el caso mexicano de Viricuta, donde se decía, pues es que ni siquiera habitan ahí, o sea, dicen que es un territorio sagrado, pero ni siquiera el pueblo wixárika vive ahí, ¿no? Más bien, cada año es un lugar de paso en el cual van a hacer su celebración a un nuevo ciclo, entonces decían, ni siquiera viven ahí, no es importante, ¿no? Y ahí se disputó el sentido de decir, bueno, también el transitar, el estar, o sea, el simple hecho de que exista es válido, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra discusión. Y por último, está esta otra dimensión,
que se puede leer como el naturalista o el biofísico geográfico, que es aquí donde puede tener una noción mucho más ecológica, ¿no? O sea, entender el territorio en la complejidad, cómo se compone, cuáles son sus elementos bióticos, abióticos, de las especies, tal, que bueno, eso nuestras colegas y nuestras y nuestros colegas biólogos sabrán mucho más que nosotras, pero, o sea, lo interesante de ver todas estas dimensiones y multiterritorialidades, multidimensión y multiescala, es que el territorio puede ser la base en el cual, si bien hay muchas disputas, pues también está la discusión y también se pueden entretejer las solidaridades, ¿no? O sea, entendiendo, por ejemplo, la importancia de hablar o la importancia, no sé, naturalista de cierto territorio tal, se puede juntar con lo cultural, ¿no? Inclusive con lo corpóreo. Y hay incluso desde la academia esta, pues, diferenciación tajante todo el tiempo de qué es más importante o qué no podemos trabajar, y ahora que está de moda la interdisciplina. Entonces, bueno, aquí es donde podemos, entre todas, y creo que es como se ha construido este cuadro y se ha tratado de construir todo el pensamiento ecológico de la ecología política latinoamericana, es, ok, ¿cómo pensamos desde nuestros diferentes espacios, desde nuestras diferentes escalas, la importancia del territorio, ¿no? O sea, desde lo simbólico, lo cultural, lo afectivo, lo también, ¿no? Lo inmediato, que es lo material. O sea, no sé, vemos quienes decimos, es importante que defendamos el río Metlapanapa por lo que significa, no sé, culturalmente, ¿no? Pero habrá alguien que nos podrá decir, o sea, como cuál es la importancia biofísica del río en cierto ecosistema tal, ¿no? Entonces eso, lo que nos ayuda es que no solo teóricamente se construyan elementos para generar pues explicaciones lógicas de defensa y casi de convencimiento, o sea, una lógica de crear, ¿cómo se llama?, discursos, sino inclusive, y lo que trata de hacer mucho la geografía y la cartografía social, es construir elementos jurídicos y reales en los cuales nos permitan materialmente defender un territorio en un conflicto que existe, ¿no? Entonces, esto ya no solo se queda como, en nuestro imaginario de por qué es importante pensar el territorio en muchos factores, sino que inclusive se puede trasladar a ser herramientas jurídicas, legales, de defensa. Entonces, eso creo que también es un paso importante para, pues, dejar de pensar la academia como algo lejano, sino como parte de una, pues a mí me gusta llamarle pensamiento militante, ¿no? O sea, que si bien se está pensando en filosofía, teoría política, se lleve a la práctica, ¿no? Y bueno, esto es respecto a lo del territorio. Ahora, otro para ir siguiendo la discusión. Ahora, es importante, ¿por qué vamos a hablar de vida? O sea, ustedes cuando les pregunté ¿qué piensan de vida? No sé, dijeron existencia, condiciones de posibilidad, inclusive en esta cosa muy latinoamericana de los pro vida, ¿no? Estos grupos antiderechos que se sostienen a partir de la defensa de sus propias, bueno, de ciertos lineamientos. Cuando hablamos como, hay que defender la vida, yo también supongo que es colocarnos desde decir, hablemos la vida de una cuestión mucho más amplia. Y entonces podremos tener la vida y un seminario de discutir para nosotras y nosotros qué es la vida, ¿no? Porque hasta una seguramente si nos ponemos a pensar qué es la vida es así. Pero bueno, para darle un poco salida, porque tenemos escasos 120 minutos en esta sesión, ahora menos. Desde acá, cuando estamos hablando de defender la vida y del territorio, hay ciertas claves que nos parecen importantes para ir guiando la discusión, ¿no? Especialmente para esta parte, elegí a Maya Pérez, que es una ecofeminista y una economista feminista, la cual centra todo su trabajo respecto a la reproducción de la vida, ¿no? Y entonces ella tiene toda una
pues sí tiene todo un camino reflexivo respecto a la vida, ¿no? Y entonces dice que hay una noción de vida actual, o sea, en el modelo actual, moderno colonial, patriarcal, etc., que es antropocéntrico. Y entonces dice, ¿y cómo vamos a definir este tipo de vida? Pues es en la que el sistema, o todo el tiempo nos están diciendo, que es la vida que merece ser vivida. Y que por eso va a empezar tal situación de por qué hay vidas que valen más que las otras. Y no solo vidas humanas, sino, pues también lo vamos a ver, pues vidas del territorio, ¿no? O sea, vidas de otras especies, la vida de una montaña, la vida de un río, porque hay vidas que se ponderan sobre otras, ¿no? Y bueno, va a decir, ¿cuáles son estas características de esta vida que merece ser vivida o no? Y entonces, uno de ellos, pues va a ser valores asociados a la masculinidad con lo propiamente humano. Después, dice que esta vida en el mundo capitalista, androcéntrico, tal, pues impone que hay un sueño loco de autosuficiencia, ¿no? Y que se identifica el bienestar o el vivir bien, que también es toda una discusión, el buen vivir, respecto a un consumo mercantil, que siempre va a ir en una lógica así derechita de crecimiento y progreso. Y eso implica, pues, que las lógicas de consumo estén inscritas ahí y que sea insostenible materialmente para nuestro planeta. Este tipo de vida que vale ser vivida, o que es la única válida en este panorama, pues no es universalizable, ¿no? Y no respeta tampoco la diferencia. Si nos ponemos a discutir toda esta cuestión del sujeto universal, el humano, el ser, el centro del universo, tal, que es una idea muy moderna, muy de Occidente, muy de cierto momento, ¿no? Que aparte se totaliza a partir del proceso de conquista y despojo desde los 1500, bueno, que se va desarrollando, pues este mito de la universalidad, del ser único, del ser humano, pues lo que va a hacer es borrar toda la posibilidad de generar vidas no solo heterogéneas, sino que construyan también, tengan otras cosmovisiones y formas de existir. Entonces, todas estas vidas o van a ser negadas o van a ser todo el tiempo tratadas de llevar a este modelo, pues solo de consumo, hiperindividualista, tal. Y finalmente lo que les decía al principio es que esto va a dar que el valor de unas vidas pues sean más válidas, valga la redundancia, que otras y merezcan ser vividas y que otras no. Y bueno, o sea, la característica principal que es antropocéntrica y bueno, o sea, queremos rescatar la cuestión de antropocéntrico porque justo estamos discutiendo vida y territorio, pero bueno, también es patriarcal, es colonial, racista, tal. Entonces, ¿cuál es la apuesta un poco no solo desde acá, sino del pensamiento, pues desde el sur global, desde algunas mujeres que luchan, desde algunos desde la ecología política latinoamericana, tal? Es pensar en una noción de vida no antropocéntrica que nos permita ampliar nuestra acción, nuestro espectro, pues sí, para tejer solidaridades. Y algo que me parece así fundamental y que me hizo a mí cambiar totalmente mi vida y todo, así casi fue la luz, pues es que dice Amaya que hay dos condiciones fundamentales para pensar la vida y la defensa de la vida. O sea, todo el tiempo estamos viendo que los pueblos, bueno, sobre todo eso a mí me llamó la atención, ¿no? Que los pueblos, los barrios organizados siempre dicen, nosotras defendemos la vida. Inclusive en las grandes campañas que tuvo el Congreso Nacional Indígena hace unos años en México, el EZLN, que ahora está de gira por las Europas, tal, siempre están poniendo la vida y la dignidad por delante, ¿no? Y entonces Amaya dice, es muy importante asumir y tomar la vida como bandera, dice, pero hay que pensar que hay dos condiciones para pensar la vida. ¿Qué es la vulnerabilidad? O sea, que la vida es vulnerable, que si esta no se cuida, se pierde, ¿no? Y segunda,
que está hecha de eco e interdependencia. O sea, esta interdependencia en una lógica muy de especie, ¿no? Interhumana, pero también ecodependiente. O sea, dependemos de todos los sistemas que están dentro de este planeta y universo fantástico que nosotras y nosotros habitamos, ¿no? Entonces, en el momento en que pensamos la vida bajo estas dos condiciones de, claro, la vida es vulnerable, por lo tanto se tiene que cuidar, y somos interdependientes, por tanto el cuidado jamás puede ser propio, sino que el cuidado siempre tiene que ser colectivo, porque es cansado, ¿no? Porque el cuidado es trabajo, y el cuidado es energía, y el cuidado es dar, y el cuidado implica conocer, defender, y ahora lo veremos, ¿no? Y bueno, y dice, ¿por qué es así ahora es súper necesario pensar la carga material de la vida, ¿no? O sea, ¿dónde se reproduce la vida, ¿no? Así, ¿cuál es el espacio? ¿Cuáles son las condiciones que que nos permiten existir? ¿Y cuál es su carga material? Pues es que no se puede, pues ni pensar, ni reproducir, ni existir fuera de esto, ¿no? O sea, algunas personas dicen que porque es fundamental la lucha por la madre tierra y el planeta, es que dicen, bueno, es que si no hay planeta, pues no hay lucha política que defender, o sea, ¿cuál democracia? ¿Cuál nada, no? O sea, si no hay planeta se acabó, pues, ¿no? Y, bueno, y eso ya lo hemos discutido y también lo queremos discutir con ustedes, sabemos que es una cosa muy amplia, no tan sencilla, el lograr homologar esto. Pero bueno, creo que al final lo que nos hace esta invitación a pensar la defensa de las vidas y del territorio desde una lógica no solo antropocéntrica, o no solo como, defendamos el territorio porque si nos quedamos sin territorio, pues no vamos a tener, no sé, agua que tomar, ni nosotras ni las próximas generaciones, no, porque si nos quedamos sin agua, o sea, no va a alimentar todo un sistema complejo, ¿no? Va a haber un choque ecosistémico, o sea, hay una cosa mucho más amplia que lo humano. Lo humano es esencial, claro que sí, pero también pensemos como el impacto que hay de manera amplia. Y pues ahora sí, ya para terminar, eso, o sea, la invitación de pensar en lógicas ya no solo, no sé, antipatriarcales, anticoloniales, ¿no? Sino también antiantropocéntricas o biocéntricas, no sé, ahí también podríamos discutirlo, cuál es el término correcto, pero eso, ¿no? Como dejemos de centrar, o más bien, ¿cómo logramos ampliar esta red de cuidado y de defensa en una cosa que es mucho más amplia? Y quizás así también nos demos cuenta que hay otras formas de defender y cuidar que a lo mejor no nos habíamos pues dado chance, ¿no? De mirar por ahí lo afectivo, lo espiritual, tal. Y bueno, esto lo dejo hasta aquí ahora y le paso la palabra a mi compañero Pedro Monque para que sigamos con la sesión. Ahorita dejo de compartir. Gracias, Marla. Un montón de cosas que pensar y que definitivamente, bueno, para mí que soy filósofo, no es fácil seguirle todos los conceptos y toda la discusión que acaba de presentar Marla. Así que creo que si yo me siento así, seguramente otras personas también, pero recordarles que también el sentido de este taller y sobre todo en la sesión de hoy es movernos desde estas preguntas más complejas sobre, ok, ¿por qué siquiera se convirtió esta palabra territorio tan compleja, ¿verdad? Con tantas dimensiones, desde lo corporal hasta lo simbólico, lo económico, la forma de gobernanza, etcétera. Mil cosas. ¿Quién tiene derecho a ejercer poder o control sobre un lugar? ¿A quién le pertenece el petróleo de Venezuela? ¿No? ¿Por qué esa palabra tan compleja se ha convertido en bandera de tantos movimientos sociales? ¿Y por qué estamos posicionándonos desde esa palabra, territorio, para juntar gente que viene con distintos intereses, ¿verdad? Que ni siquiera son todos ambientalistas, ¿no? Pueden ser todo tipo de activismo para reunirnos. Y bueno, hay una conexión y es lo que estamos tratando de trazar en estas sesiones, y yo diría que conectando la sesión pasada con esta,
En lo que viene vamos a empezar a conectar esta idea del cuerpo como un territorio con todas estas preguntas más complejas que nos hace Marla sobre, literal, cómo podemos pensar en proyectos de organización política, de organización social, donde quepamos más, ¿verdad? Y donde se centre la vida en comparación a otras cosas que también se han centrado mucho en otros proyectos políticos. Por ejemplo, como dice Rita Segato, las cosas, ¿no? Se puede convertir la vida en cosas, se puede convertir la selva amazónica en muebles, en hamburguesas, ¿verdad? Podemos todos pensar en ejemplos, ¿no? De nuestras vidas de cosas que a veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esto? Y tuvo sentido producirlo o no. Esas son las conversaciones que queremos tener hoy en los grupos pequeños. Ahora, para, ¿sabes? Ponerlo más interactivo por un momento, yo quiero que hagamos una encuesta que preparamos el equipo de facilitación sobre ciertas preguntas de arraigo y territorio. O sea, sobre a ver cómo pensamos esta pregunta de la conexión con un territorio en un sentido súper básico que es literal como mi territorio, ¿no? Como qué lugar considero yo mi territorio o con qué lugar siento un apego. Entonces voy a poner aquí la encuesta en Zoom y voy a dar unos minutos para que la hagamos. Si tienen cualquier problema, escriban por el chat, por favor. ¿Ya la ven? Pueden hacer un... Ok. ¿La ven? Ok. Sí. ...30 segundos más, así que traten de responder rápido.
No es fácil, ¿verdad? Responder alguna de estas preguntas. Bajo presión. La dictadura del tiempo, así dicen en mi casa. Ok, ¿falta alguien que alce la voz o cierre la encuesta en 5? Ok. Ahora voy a compartir los resultados. Vamos aquí a hablar rapidito. Para ganar más dinero, ¿qué tan lejos te mudarías? Otro país, 8 personas, la mayoría. Interesantemente, segundo a eso es, no me mudaría por dinero. Y luego otra región dentro del país y otra localidad dentro de la región. Ahora, para acceder al trabajo de los sueños, 7 personas se morían en otro país, 6 a otra región. Una persona tiene el trabajo de sus sueños, que se presente, por favor. Para asegurar tu integridad física, también 9 personas, otro país, otras personas dentro del país, otra localidad. Y curiosamente, 2 personas, una no se mudaría por motivos de seguridad y otra se mudaría, pero sus seres queridos no lo harían. Al campo se mudarían 13 personas, pero 3 no, y una ya vive en el campo. Y a la ciudad se mudaría una sola persona, 2 no, y 14 ya viven en la ciudad. Y pues estaría bueno preguntarle a esa gente si esa gente que ya vive en la ciudad se mudaría a otra ciudad o preferiría mudarse al campo. Curiosamente, a pesar de que la mayoría vive en la ciudad, la mayoría se siente mejor en el campo y muy pocas personas pusieron que se sienten mejor en la ciudad, 4 solamente. Y una puso no sé. Sobre cómo es más fácil vivir, 11 personas pusieron desapegándose, es decir, no sintiendo conexión o arraigándose con un lugar, y solamente 2 personas pusieron arraigándose, y 4 personas no están seguras. Si es necesario vivir en un territorio para estar arraigados, 13 pusieron no, 3 pusieron sí, y si es necesario vivir en un territorio para conocerlo, la mayoría puso que sí, 10, aunque 6 pusieron que no, y una que no sabe. Y en esta pregunta sobre si se puede cuidar lo que no se conoce, está dividido por la mitad. 8 personas pusieron que sí y 9 personas pusieron que no. Entonces, esta encuesta yo la guardé, no sé si quieren tomar, guardarla de algún otro modo, con una captura de pantalla, o sencillamente piensen ahorita, véanla un momento, piensen o anoten qué respuestas de esa encuesta les sorprendieron para las discusiones que vamos a tener en un momento. Ok, listo. Ahora, yo voy a leer una serie de enunciados y el objetivo es lo siguiente, ¿no? Ya hablamos del territorio como algo complejo y estamos tratando de entender por qué la defensa del territorio puede ser un marco político que articule muchas luchas distintas, ¿no? Particular, pues, qué discusiones, qué preguntas genera, qué acciones, qué problemáticas nos presenta o qué posibilidades nos da esta discusión de la defensa del territorio en Latinoamérica para mejorar las condiciones de vida de cada uno. Y esto lo van a ver mucho más en concreto con las intervenciones de Pedro y Amarante que vienen luego, que nos van a hablar de su experiencia de vida. Pero hablemos también nosotros en estos grupos de nuestra experiencia de vida y pensemos en lo siguiente, un territorio como un lugar de cuidado, como un espacio donde recibimos cuidados y donde también brindamos cuidados dentro de una red de vida y de cuidado. Entonces, estas son las preguntas. Si tienen papel o su teléfono, lo que quieran, anoten las respuestas. Si no, está bien solamente con escucharla y pensarla. Entonces, ¿qué es algo que te haría mucha falta si no lo tuvieras en tu vida por un año? Ahora, ¿qué es algo que te haría mucha falta si no lo tuvieras en tu vida por un mes?
¿Qué tal algo que te haría mucha falta si no lo tuvieras en tu vida por una semana? Y ahora algo que te haría mucha falta si no lo tuvieras en tu vida por un día. E incluso, ¿qué es algo que te haría mucha falta si no lo tuvieras en tu vida por medio día o por unas horas? Pensando en esas cosas importantes, así como una lluvia de ideas, piensa en quiénes te cuidan, quiénes o qué cosas cuidan de ti y pon ejemplos. Sabemos que da para mucho, pero también pongan a quiénes cuidan ustedes. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Recrea en tu mente el día de ayer. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Piensa en la comida. ¿Qué es lo más sabroso que comiste ayer? ¿Y cuál es el ingrediente principal de esa comida? Ahora, pensando en ese ingrediente, vamos a ver si tenemos como que fácilmente alcance la mano la respuesta a estas preguntas, y está bien si no, pero ¿dónde se produce ese alimento? ¿Saben? ¿Dónde se produjo ese alimento? ¿O dónde suele producirse ese alimento? ¿En qué época del año se puede producir? Después nos adelantó. No sé cómo pudo hacerlo. Aparecieron de repente y nos atacaron por el flanco. Alguien se quitó el silencio. Ok, ¿en qué época del año se puede producir? ¿Cuánto tarda en producirse ese alimento o en crecer? Y piensa, ¿conoces las condiciones laborales o la situación de vida de las personas que producen ese alimento? Ok. Y ahora otra pregunta. Ayer, cuando estuviste en tu hogar, ¿de dónde viene el agua que usaste? ¿Sabes? Pon el sitio de origen del agua. Y ahora otra pregunta. Si llegara a faltar esa agua en tu casa, ¿quién la buscaría? ¿Y dónde la buscaría? Sí. Siga el tocayo, Pedro Medina. Ok, bien, continuando con nuestra actividad y bueno, pues de los grupos pues, de discusión, de reflexión y pues generándonos también cuestionamiento acerca de cómo ha sido el transcurso de nuestra cotidianidad y cómo hemos percibido esto, pues de cierta forma yo les voy a compartir más como desde mi historia personal, cómo ha sido este proceso de quizás empezar a interactuar y empezar a reconocer pues, las luchas y la defensa del territorio, pero desde una mirada mucho personal, más personal hacia lo colectivo. Entonces, bien, pues para quienes no estuvieron en la sesión anterior, mi nombre es Pedro Medina, yo soy de Colombia, de una zona que se llama Tierra Adentro Cauca. Es una zona en la que habitamos indígenas, campesinos y afro,
Entonces, es un territorio diverso en el cual ha sido muy complejo, pues como vivir estas tensiones territoriales en torno a debates centrales como lo que es la heterogeneidad de ya sea la población o del territorio, que en muchas ocasiones pues se maneja desde lo político. Entonces, bien, desde que estaba en casa con mis papás, pues crecí en el área rural, gran parte de mi vida estaba ahí, hasta que tuve que mudarme al área urbana, pues para poder acceder a la educación superior. Y en mi infancia, pues yo creo que como muchos de zonas rurales en cualquier zona de Latinoamérica, tiene dificultades para el acceso al agua o servicios que se consideran que son básicos. En este momento también depende cómo se use el lenguaje. Nosotros le decimos como servicio al agua, pero en ocasiones es también la interpretación que se le pueda dar. Este servicio se da más en términos de comercialización del agua. Entonces, en mi casa nunca estuvo como esa disponibilidad completa, pero digamos que nuestra forma de vivir siempre estuvo radicada ahí y no hubo ningún inconveniente en como mencionan en un momento, como que la vida se reproduzca, que podamos vivir ahí. Partiendo de ese hecho, hay algo muy importante que de cierta forma marcó también, así como Marla, mi vida, y es la postura que tenía mi papá ante la percepción de territorio y la postura que tenía mi mamá ante este espacio. Y entonces mi papá, ya con una visión más de la agricultura, de que se quería meter al grupo de cafeteros, se vinculó. Entonces ya está la idea de, ay, tenemos que producir café, podemos usar este territorio para sembrar, hay que sembrar. Muy diferente a la cosmovisión, porque yo soy de ascendencia indígena, entonces en mi comunidad es más, bueno, producimos lo que vamos a consumir, pero es una interacción, como lo mencionó Marla, de interdependencia. O sea, no vamos a sobreexplotar ese espacio y simplemente nos vamos a ayudar. Hay algo desde la cosmovisión que acá se percibe y digamos que lo mantenemos y aún se siente en ese vivir y es, bueno, somos parte de este ambiente, de este territorio y no somos, o sea, no nos ponemos como más importante por la visión antropocéntrica, sino que es mucho más valioso un árbol que tiene 120 años a, digamos, una necesidad que tenemos nosotros como seres humanos ahí. Entonces, como vamos a tumbar ese árbol porque por ahí necesita meterse en una carretera. Entonces hay una situación de, no, el árbol continúa y vamos a mirar cómo nos adaptamos a lo que ya está en torno a cuidar la naturaleza. Esa situación, pues claro, llevó a tener una tensión muy familiar y es, bueno, mi mamá en torno a decir, no, pues ¿para qué vamos a sembrar café en todo? Y mi papá como, sí, hay que sembrarlo porque eso va a ser la economía, eso es lo que nos va a ayudar a solventar ciertas dificultades que hemos tenido acá en lo rural. Y pues la discusión se dio hasta un punto en el que mi mamá le dijo a él como, bueno, si siembra todo café hasta en el jardín, ¿será que a la sopa, al arroz, a lo que vayamos a comer le vamos a poner hojas de café? Porque si solo nos dedicamos a sembrar café, y claro, eso me llevó también como a visibilizar y entender que en muchas de las regiones rurales estamos enfocadas en la producción de café porque es como la bandera que tenemos en términos de nacionalismo en producción, pero vendemos el café y tenemos que comprar el tomate, la cebolla, y en muchos casos esto no se produce en la misma región ni en nuestra misma casa, sino que se tiene que comprar ya sea de origen transgénico o no. Eso también me llevó a pensar como, bueno, cómo se ha entendido el territorio y pues estas tensiones, cómo se extrapolan al compartir en el mismo territorio donde habitan otras familias, y no solo otras familias, sino otras identidades. Esto, pues de cierta forma, se ha empezado a vivir y digamos que desde el pensamiento territorial bajo una cosmovisión, que es la cosmovisión indígena NASA,
Pues esto se ha favorecido respecto a entender el territorio como un instrumento político. Instrumento político, ¿por qué? Porque es controversial, en el sentido de que solo hasta 1991, cuando la Constitución de Colombia se reconoce como ciudadano a cualquier persona de una comunidad indígena, pues es sujeto de derecho y puede acceder a tener derechos en torno a tierra, entendiendo esta tierra como algo físico, pero que para la comunidad, para todas las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, no es solo algo físico, también es algo espiritual. Entonces, entender esto, pues genera tensiones en el mismo territorio, ya sea con las personas que de cierta forma comparten este mismo espacio, que vienen de un proceso de colonización y de terratenientes que obviamente van a defender sus intereses. Esto genera que desde la organización, desde lo colectivo, pues se entienda que ese espacio se debe defender y se puede trabajar en conjunto para hacer defensa del agua, de la tierra, de los bosques, porque en los territorios que son tan complejos como la vida, o sea, en este momento hago un paréntesis para rescatar que decimos como la vida podrá ser respirar y tomar agua y consumir ciertas cosas básicas que requiere el cuerpo, pero de cierta forma no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos el mismo metabolismo. Si alguno consume leche y si alguno consume un poquito más de otro trigo, pues va a generar problemas en su metabolismo, que solo ese cuerpo va a entender y va a decir esto no lo hago porque me cuido o esto no lo tomo porque me cuido. Entonces eso va a generar pues que todos tengamos una pequeña diferencia, pero que convivimos y requeremos de un espacio. Entonces al tener pues como esta pequeña analogía, lo que quiero expresar es, bueno, hay dos cosas muy importantes y es el cuidado y entender que somos diferentes, pero ahí hay una defensa que va por intereses y pues estas tensiones territoriales, pues yo creo que en toda Latinoamérica se han vivido, pero desde Colombia hacia la parte sur y gran parte de las comunidades indígenas, pues ha servido en torno a defender los bosques, el agua, y pues hay unas fronteras que a todos nos dividen, ¿no? Y ya sean fronteras ambientales, fronteras políticas, que de cierta forma nos limitan, y algo que en este momento les quiero compartir es como, bueno, es posible, o sea, y lo que hemos intentado analizar durante toda esta parte de las sesiones, se pueden juntar nuestras luchas entendiendo que todos tenemos cuerpos diferentes, pero nuestra bandera es la vida. Entonces lo extrapolo a como, bueno, en nuestros territorios los podemos concebir de diferentes formas, pero podemos juntarnos y luchar por este mismo espacio, en qué puntos o qué disidencias se generan y cómo podríamos realizar juntanza. Entonces, digamos que esta es pues, un cuestionamiento que yo creo que muchos tenemos, que muchas personas han estado como intentando trabajar desde su ámbito laboral, educativo, lo cual implica que pues en un momento en la discusión anterior, pues todos nos cuestionamos como, ¿será que es muy complicado? ¿Es difícil? ¿Eso sí será posible? Estamos pensando en algo que no sea realizable, pero lo más importante es que cada uno tiene como una agenda de trabajo, un proyecto de vida, de incidencia, y yo creo que no es cambiar o sea, ser radical en cambiar eso, sino como buscar en qué puntos podemos ayudarnos, cómo podemos tejer redes, cómo podemos hermanarnos más en cuanto a en las diferentes actividades que hacemos y empezar a reconocer y pues sobre todo a conocernos, porque pues me imagino que al igual que pasa en Colombia, es muy difícil que yo pueda reconocer el propio territorio bajo la geografía política nacional, de decir,
sí, desde la Guajira al Amazonas, de sur a norte, pues sí, yo identifico y sé y caracterizo, pues eso no pasará y supongo que tampoco en Latinoamérica. Entonces, eh, mi intervención más allá de esto es que desde cualquier campo laboral o académico que estemos, para mí siento que sí es posible generar y reconocer la diversidad, reconocer que la defensa de la vida o sea, es transversal a todos los que estamos aquí y a todos los que habitamos un mismo espacio. Y pues bueno, agradecerles por escucharme, por venir a participar que juntos podamos responder e intentar también dar eh, unas apreciaciones que nos permitan trabajar y buscar como una ruta, un camino de juntanza que al final construyamos todos, porque pues esto se construye, no es que yo traiga la solución o algún académico lo trae, porque somos diversos, son territorios totalmente pues que trascienden desde las fronteras, desde la identidad, desde la cultura. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo y pues le damos el paso entonces a Amaranta que nos compartiera un poco más acerca de el tema de las fronteras que tenemos desde el cuerpo y pues que también interaccionan mucho en lo que es con las fronteras geopolíticas que atraviesan toda Latinoamérica. Bueno, muy buenas para todos y todas. Sí, pues efectivamente, digamos, una anda trasegando por diferentes frentes y con diferentes luchas. Entonces, pues, no sé, creo que arrancaría diciendo que, pues, precisamente, tanto lo que hemos ido escuchando, viendo, tal, interactuando, nos da a entender precisamente no solo porque, bueno, ya lo dijo Boaventura de Sousa, este pensador portugués, de que las cabezas del sistema eran patriarcado, colonialismo patriarcado, colonialismo y capitalismo, pero pues precisamente el acudir a un llamado de juntanzas es porque pues lo hemos venido evidenciando, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que nos hacen caer en cuenta en cómo han extraído nuestros territorios, cómo ciertas prácticas pues nos siguen haciendo daño tanto en territorios, no sé, territorios tierra como territorios cuerpo, ¿no? Si leemos esto del cuerpo como un territorio que lo habíamos mirado con detalle en la sesión anterior. A estas situaciones que ya hemos ido evidenciando, hay que añadir, pues le sumamos desde algunas luchas aquí en Latinoamérica, en España, también hay como unos movimientos en torno a esto y es las luchas anticapacitistas. Entonces, bueno, también a quienes quieran pillarse en detalle, la teoría CRIP, estas apuestas CRIP y que se juntan un poco con lo queer, que lo queer pues son apuestas que también intentan reunir no solo las luchas de género, sino también luchas de cuerpo y raza o de racialización. Y entonces, estas apuestas nos da, pues desde ahí nos paramos para decir, no, resulta que también el capacitismo es una opresión más y transversaliza todo esto, pues nuestra vida, ¿sí? Nuestras existencias y nos traza también un montón de situaciones. Entonces, ¿qué es capacitismo? Es como esa vaina de poner unas habilidades y unas capacidades sobre otras, jerarquizando, ¿no? Entonces es ahí donde de una forma vertical y arbitraria y sin que nos demos cuenta, entonces todo esto del cuidado, lo sensible, lo frágil incluso, está por debajeado, ¿sí? Y es ahí donde se junta también con esto capitalista que nos educa en competir, en pasar por encima de la otra persona, se junta con lo colonial y entonces son estas prácticas de cuerpos idealizados, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, hablamos de cuerpos de frontera, que estos cuerpos de frontera, entonces imaginemos que en esta idea de cuerpos que están en el centro, ¿sí? Un cuerpo hegemónico, un cuerpo supuestamente capaz, ¿sí? Porque de ahí viene también la evaluación, esto de qué es discapacidad y por qué lo denuncian desde ese lugar los estados, las políticas públicas que nos trazan supuestos apoyos. Entonces,
es como pillarse que hay unos cuerpos hegemónicos, unos cuerpos que se ponen en el centro y otros cuerpos que quedamos en las fronteras, ¿no? Entonces son estos cuerpos poco deseables, en lo erótico, en lo sexual, ¿no? Entonces cuerpos idealizados a veces también, vistos como asexuados, ¿sí? Cuerpos que incluso si, hay Audre Lorde, quien escribe sobre la mujer enferma, ¿sí? Como hablando desde cómo pararse duro, porque ella vive situaciones médicas y de hospitalice, pues una cómo genera orgullo, pertenencia e identidad a partir de estas condiciones y cómo puedo reclamar mis derechos si mis lugares son más frágiles, si mis lugares no son el que grita la arenga en la calle, el que sale a tomarse un paro nacional. ¿Mm? Entonces, ella también hace caer en cuenta esta relación entre capacitismo y capitalismo cuando dice, pues es que en esto de que somos cuerpos cosificables, somos cuerpos explotables, pues somos cuerpos tratados como mercancía, hay mercancía dañada. Y esa mercancía dañada pues se relaciona y hace parte de leer estos cuerpos de frontera que están al borde de muchas otras situaciones, ¿no? Pues a todo eso que va también en este carreto, a que también hay unos discursos también desde las élites, la hegemonía, los mandamases, que nos ponen en una posición, ¿cómo decirlo? Es un discurso positivo, ¿no? Entonces, así como se dice que los pobres son pobres porque quieren, entonces también las barreras, la discapacidad no está sino en la mente. ¿Qué otras se me ocurren? Bueno, como que un montón de palabras positivas que dicen que todo está en ti, ¿sí? Que en realidad el problema radica en que una se reinvente, que una tiene que ser actuanta, 30, coqueta y próspera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos discursos positivos? Pues que invisibilizan un montón de violencias, de situaciones estructurales, ¿sí? De políticas públicas ineficientes, de un desconocimiento total de dinámicas propias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como ciega, me la paso chimbeando y burlándome de los visuales, ¿no? Entonces, no, visuales de mierda, o burlándome cuando se tropiezan, cosas así, porque una vez asume en esto que dijo Dylan Mayer, que es el estrés de la minoría, que por ciega un montón de situaciones ocurren, ¿sí? Que por una estar en los espacios, entonces no, no, esto solo me pasa a mí por ciega, ¿sí? Y pues paila, resulta que al promedio de la gente le pasa un montón de situaciones, pero estos discursos positivos esconden esas condiciones estructurales, ¿no? Entonces, nos admiramos, por ejemplo, de que una persona con muletas, ¿sí? Porque no pueda utilizar una o sus dos piernas, que cómo sube la escalera, mire cómo le cuesta, pero wow, la logró, sí. Y entonces se alegra la gente en vez de darse cuenta que hace falta una perra rampa, ¿sí? Esas condiciones y esas situaciones que se esconden tras unos discursos de positivismo, de coaching ahora que está tan de moda esto de los gurús, nos alejan de cambiar esas condiciones estructurales que están tan mal, ¿no? Bueno, ¿qué más quería conversarles? Eso me lleva también pues que esas ignorancias estructurales también hacen parte de que hay cuerpos, y ya lo venían mencionando también los compañeros, que hay cuerpos y vidas que importan menos, ¿no? Cuerpos, vidas, existencias que como que también están en esta frontera y lo vemos en nuestros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las trans, los cuerpos de las mujeres trans se asume que son putas o peluqueras y corresponden y conviven en zonas de tolerancia donde hay pues explotación sexual y trata, que eso es diferente del trabajo sexual, bueno, eso también da para otro debate, pero están como en unos guetos donde solo ahí existen. Y ahora también vamos a hablar un poco al final de cómo esos lugares también se reivindican porque son en esos precisos lugares donde existimos y resistimos, ¿no? Pero por ahora pillemos las condiciones. Entonces, son los cuerpos y vidas que a la sociedad civil hipócrita le importan menos,
pues estamos sometidos a un montón de violencias que ya no son solo estructurales, sino también son validadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los habitantes de calle también, una piensa. Entonces, los habitantes de calle no solo cuestionan esta cuestión territorial sedentaria de tengo mi casa, que por tanto se relaciona con propiedad privada, tengo mi vecindario, los habitantes de calle sin idealizarlo, porque sobre todo en nuestra Latinoamérica creo que no hay condiciones para decir que la habitancia en calle sea un estilo de vida, como a veces dice aquí la alcaldía de Bogotá, porque eso es pornomiseria, ¿no? Eso ya es... pero sí es cierto que pillándolo desde un nivel de las ideas, la habitancia en calle nos cuestiona en ese nomadismo que consideramos primitivo muy inconscientemente, ¿no? Como que asumimos que la gente que no es estable, que no tiene un lugar fijo, entonces pues es gente loca, ¿no? Gente chiflada y que se sale fuera de esos lugares comunes. Los habitantes de calle, entonces, nadie se hace responsable de ellos y ellas porque no. Y como normalmente una los ve ahí, como que la gente toda asume que se drogan, entonces no, todo es deleznable en ellos, ¿no? Todo es susceptible de ser juzgado en estas personas. Y en este marco de personas y cuerpos que importan menos, pues viven un montón de violencias desde la fuerza pública, ¿sí? Y también otros cuerpos que ya venían. Lo que pasa es que a veces las violencias se representan desde diferentes lados, a veces son juzgamientos morales, a veces ya se pasa a lo físico, ¿no? Que ya es más grave, que es toda esta arremetida de ultraderechas que quieren borrar nuestros cuerpos, ¿no? Y pues bueno, la fascistización que es como también compleja. Pues yo creería que también hay que empezar a generar un orgullo, identidad y pertenencia en estos cuerpos y vidas que no importan. Es muy jodido porque, por ejemplo, hablando de cuerpos con discapacidad que somos leídos desde la sociedad promedio, ¿cómo una genera eso? ¿Cómo la logro si no es como que, oh, soy orgullosa de ser ciega, qué chimba ser ciega? Y es como volver a caer en estos discursos positivos. Pero entonces sí es cierto que necesitamos para territorializar el cuerpo chueco, el cuerpo tullido, el cuerpo minusválido, pues es cierto que necesitamos hacerlo parte. ¿Cómo explicarlo? Yo hablo de territorializar este cuerpo porque pues territorializar ¿qué es? Generar este orgullo, identidad y pertenencia, sentir lo mío, así. Rebeca le encanta un tema que se llama Este cuerpo es mío, me encanta, píllenselo. Y es como exactamente generar eso en estos cuerpos que nos han enseñado que están en los bordes y que pues vale menos, lo que hemos venido hablando. Descolonizar es re importante, ¿no? Tanto nuestros territorios de lugares de hábitat como nuestros cuerpos, ¿no? Pillarnos, oiga, sí, resulta que es que la colonia nos trajo estas formas de vestimenta, estos códigos excluyentes, estas formas en que yo trato a mi cuerpo, sí, sobre todo que hay presión, y ahí se relaciona con patriarcado, la mujer, por ejemplo, que su vagina, que no se toquen, que etcétera. Hay presiones sobre el cuerpo, ¿no? Y descolonizar es descolonizar los territorios en todo sentido, los territorios colectivos y nuestro territorio cuerpo, ¿no? Mm, ahorita les había hablado un poco que los lugares donde se existe y se resiste, es que es eso también precisamente, y se relaciona un poco con la pregunta anterior de, bueno, necesito habitar el territorio, conocer un territorio para defenderlo. Sí, yo voy por el lado de que sí, y precisamente eso implica conocer mi territorio cuerpo, no sé, eso me lleva a decir yo que tengo una defensa de la vida y una defensa del territorio, si construyo amor, me siento propia, ¿sí? Si me paro desde esos lugares, y eso se refleja en el lugar donde una vive, ¿no? Si ustedes se pillan en nuestras ciudades, los barrios donde más hay población flotante son los barrios más descuidados, los barrios por los que nadie responde. Y eso hace parte de ese... A veces yo digo, bueno, pues es que si no se quieren a sí mismos, ¿cómo van a querer al resto?
muy jodido, ¿sí? Y de ahí mismo también parte que no respeten, por ejemplo, este tema de ciencias sexuales y de género, como si para ellos mismos, ellas mismas, hay una colonización de su pensamiento, hay una colonización del deseo, hay unos códigos de qué puedo hacer y no hacer con este cuerpo, a quién puedo querer y a quién no, a quién puedo que no, y todo eso se relaciona hasta con decir, nadie se plantea, por ejemplo, los cuerpos ciegos no son deseables del todo, ¿sí? Creo que dejaría un poco por ahí para ahorita continuar en la discusión y cierre. Gracias, Ama. Y en este momento nos gustaría escuchar de ustedes, a modo de cierre, como la vez pasada, qué sentimos, qué aprendimos de esta sesión y en particular, pues, cómo ven el futuro de la posibilidad de estrechar luchas, ¿no? Y esto no significa que, bueno, ya dejo mi activismo que venía haciendo y voy a hacer otro. No, se trata de que desde cualquier espacio podemos empezar a acercar, a cuidar, a pensar en cosas que antes no habíamos considerado o que quizás nosotros sí, pero mucha gente no, ¿no? O sea, los cuidados que van invisibles, ¿no? Que se hacen todos los días, pero que nadie les da la importancia. Entonces, a partir de todas estas reflexiones, queremos ver qué piensan ustedes, cómo esto les motiva hacia el futuro. Sí. Creo que Andrés tiene la mano. Sí, pueden hablar, si alzan la mano. Quieren. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, Andrés. Bueno, quiero felicitarlos a todos y a todas por el taller. Es muy interesante tener otra perspectiva de lo que es el territorio. Mi nombre es Andrés Sinisterra, soy de Colombia. Pertenezco a las comunidades negras y tenía simplemente como una visión de lo que es el territorio desde lo étnico, ¿no? Pero escuchándolos a ustedes, obviamente se abre un panorama y una visión mucho más amplia de lo que es realmente el territorio, el cuidado y la protección de la vida. Me llamó mucho la atención lo que hablaba Amaranta sobre el territorio de los cuerpos. Creo que no tenía como una visión muy clara y muy abierta acerca de ese tema, del cuidado del cuerpo y del territorio, y me pareció algo muy interesante desde ese punto de vista. También creo que cuando hablamos de la defensa, el cuidado y la protección de la vida y el territorio, es también hacer conexiones con diferentes causas sociales que existen, ¿no? Por ejemplo, yo como un hombre negro y perteneciente a las comunidades negras, tengo una gran empatía, por ejemplo, también con las personas que son de las comunidades o las personas que tienen habitabilidad en la calle, ¿no? Entonces, como que no importa realmente cuál es el territorio que esté, ni tampoco es importante conocer un territorio para uno tener una empatía para luchar por esa causa, sino que también es algo más de, no sé, un territorio humano, ¿no? Como que entre todos podemos luchar para cambiar algo que no esté bien dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros colectivos. Entonces, eso hace parte también, ¿no? De la defensa, de la lucha, del cuidado, de la protección, tanto de la vida, del territorio, los recursos naturales que tenemos en nuestros territorios, pero también es algo más humano de entre todos enlazarnos, nuestras causas, de, no sé, los afrocolombianos luchando unidos con los indígenas, con los movimientos, no sé, de LGBT, con las comunidades de mujeres en estado o en situación de prostitución, de habitabilidad en calle. Entonces, son muchísimas cosas que dan para hablar sobre el territorio, pero quiero felicitarlos a ustedes por este taller. Ha sido muy enriquecedor y bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, Andrés. Sí, habla, Lorena. gracias. A mí me está explotando la cabeza hoy. Me doy cuenta de cómo
hemos estado, o cada persona tenemos nuestro lugar desde donde percibimos nuestra realidad. Y este taller hoy me está haciendo explotar la cabeza porque me doy cuenta de todo lo que no conozco, ¿no? Yo me he dedicado a trabajar con el cuerpo territorio, con el autocuidado e incluso con las redes de mujeres, ¿no? Y según yo, soy bien conocedora del tema y a mí me está encantando estar en este espacio porque lo voy a volver a repetir, me estoy dando cuenta de todo lo que no sé. Yo hoy me quedo mucho con lo que mencionaste, Marla, sobre la vulnerabilidad de la vida y la eco-interdependencia. Creo que voy a retomar un poco tu experiencia de me cambió el panorama, me cambió la perspectiva y eso me está gustando muchísimo. Y pues muy parecido a lo que dije la semana pasada, me motiva muchísimo a informarme mucho más. Ya estuve descargando un montón de material de Amaya, de Dorotea, de Lorena Cabnal y de Gladys, que ya vi por ahí. Ya tengo un montón de cosas que leer y les quiero agradecer mucho porque para mí está siendo quizá no es el objetivo de este taller, pero de este conversatorio, pero para mí está siendo un excelente abridor de ojos, ¿no? Y abridor de mente porque me gusta mucho, aunque de pronto en el ejercicio de verdad yo sentía que mi cabeza estaba explotando y no tenía mucho que decir, ¿no? Como pum, no sé ni qué decir porque no estoy pudiendo organizar todo. Entonces, creo que me voy a quedar con eso esta semana como para poder saber un poco más qué me está pasando a mí en todo esto que estoy aprendiendo y probablemente la próxima semana les tenga una reflexión un poco más desde lo que yo estoy aprendiendo y pues les quiero agradecer muchísimo por este espacio. Gracias, Lorena. Qué bueno. Pues sí, hay varios objetivos, ¿no? Y justo unos recaen en justo levantar en nosotras reflexiones, levantar solidaridades, ver, o sea, como les decimos al principio, todo el tiempo lo estamos repitiendo, no para que crean que este es un caos como real, lo del laboratorio del sentir pensar y la reflexión, pues porque son cosas que a nosotras nos atraviesan, ¿no? Así ya sea como por nuestro proceso de lucha, de activismo académico, tal. Pero a partir de ahí creo que es donde se pueden tejer las cosas. Entonces, es un gusto escuchar que eso está sucediendo. Y también, no sé si hay alguien más quisiera decir algo, pero quisiera retomar una pregunta que hizo aquí Leonardo. No sé, Leonardo, si quisieras mejor así ahora comentarlo para el final, creo que me parece que también puede ser un buen cierre, o la leemos, tú dinos. Mejor léela para que iremos a ver qué produce. Vale, la leo. En la línea de introducir provocaciones para estas comprensiones del territorio y del cuerpo, siento que lo que introduce Marla de la vulnerabilidad y la dependencia a unos ecosistemas naturales es un punto clave. La conversación en el grupo abre mucho la reflexión sobre lo que podemos llamar esa territorialidad simbólica virtual que contiene y encarna, por ejemplo, las demandas hipoéticas de las diversidades juveniles, que trascienden lo físico y que son espacios de cuidado. ¿Cómo las integramos a esas otras territorialidades corporales virtuales? Me permito este vuelo que puede ser controvertido. ¿Esto es un territorio? ¿Es un cuerpo colectivo? Sí, porque es que, digamos, a mí también me está explotando la cabeza como a Lorena y me parece muy chévere que eso esté pasando porque es parte de estos ejercicios, ¿no? De construir las categorías con las que trabajamos. Lo de Amaranta me llegó al corazón en esta manera de instalarse en un cuerpo que en ella misma es diverso, poderoso, que tiene un gran poder de manifestarse, denunciarse. Y bueno, y eso me lleva a decir que uno podría descentrar la discusión en pensar que el territorio es una cosa física. También el territorio entonces podría ser algo virtual. Y en esa línea entonces nosotros estamos aquí, estamos compartiendo un territorio
con personas que venimos de con trayectorias de vida distintas. Y quizás aquí hay una corporalidad que se está construyendo que puede tener una forma inusitada de representarse, de irse construyendo. Es simplemente una especulación como para añadirle algo, o echarle leña al fuego. Muchas gracias, Leonardo. Si me permiten decir algo en 2 minutos. Yo creo que, o sea, a mí algo que me gusta de la sesión de hoy es, o sea, es pensar en que hablamos sobre la reproducción de la vida y cómo nos cuidamos, ¿no? Pero también cómo cuidamos, o sea, cómo cuidamos este espacio, ¿no? Como dice Leonardo, cómo cuidamos espacios en los que cohabitamos, pero también cómo cuidamos espacios, seres con los cuales no cohabitamos, ¿no? Un poco la pregunta del agua iba para allá, ¿no? Y también esta pregunta que por lo menos en el círculo en el que yo estuve de ¿podemos defender lo que no conocemos? Que nos llevó a un montón de reflexiones, ¿no? Que yo creo que no se respondió, pero que más bien es empezar a descentrar el cuidado como algo exclusivamente humano. Pero en ese descentrarlo también reconocer que hay una dimensión humana, ¿no? O sea, lo descentramos de ahí, pero reconocemos que hay una dimensión humana, ¿no? Y yo nada más quisiera acabar mi participación diciendo que a mí una frase que me ayudó a complejizar y a entender un montón de cosas sobre, ¿no?, las fronteras, la conexión entre uno y otro, es una frase de Lorena Kapnar, yo la quiero mucho, ¿no? Que ella le dice, ella justo en su comunidad le dice a los compañeros y compañeras, ¿no? Dice, es que yo no entiendo cómo puede haber, o sea, cómo nos puede doler la violencia sexual como contra las mujeres, pero no nos duele la violencia contra el río, ¿no? Y luego dice, pero tampoco puedo entender cómo nos duele, y le dice a los compañeros, cómo nos duele la violencia contra el río, pero a ustedes no les duele la violencia sexual contra nosotras, ¿no? Y entonces para mí era como, wow, ¿no? Sí es cierto. Y yo decía, tal vez en lugar de crear comunidades dolientes, o sea, de que lo que nos una a las luchas sea el dolor, que si bien hay mucho dolor histórico y hay que reconocerlo, ¿por qué no pensamos, yo decía, en comunidades de cuidado, ¿no? No necesariamente comunidades dolientes, que sea lo único que nos una, que la defensa sea solo por el dolor, sino vámonos por otro lado, tal vez nos funcione, tal vez no nos funcione, no lo sé, pero como propuesta, comunidades de cuidado, ¿no? Y que van más otra vez allá de lo humano, ¿no? Donde somos una parte más de la ecointerdependencia. Entonces, ¿cómo cuidamos, no? Nos cuidamos a nosotros, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos a otros seres, ¿no? Entonces, no es como que les queramos meter otra agenda de las muchas cosas que hacen, sino más bien que comprendamos que somos seres integrales y que hay un montón de cosas que nos están atravesando y que hay algunas que podemos sentirlas, verlas más que otras, incluso por nuestras propias historias de vida, ¿no? Pero hay otras que están ahí, ¿no? Y que, oye, ya va a haber otras que no van a estar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con esas que definitivamente no van a estar, ¿no? Entonces, bueno, yo cierro con eso. Creo que Ama quiere decir algo. Sí, no, o sea, tanto que me uno a lo que dice Ana, tal cual en esto de comunidades de cuidado, yo acá lo decía de otra forma con mis amigas, mis parceras, y era como, no, pues parce, igual tanto mi cuerpo como mi casa va a ser una trinchera de amor y resistencia, porque pues, y pongo trinchera, yo a veces uso lenguajes guerreristas porque, pues nada, porque de verdad toca de alguna forma, a veces seamos pacifistas o no, también pararnos duro desde algunos lugares y defender tanto lo que, o sea, es que es eso, sí, territorializando lo que consideramos nuestro y le tenemos la pertenencia y el orgullo y etcétera, todo esto carreto que se ha hablado. Pero entonces, pues tanto que me uno a esto de las comunidades de cuidado que dice Ana, como yo quería permitirme la licencia antes de, pues, de que cerráramos el espacio, de, pues bueno, compartir una arenga. Es que, bueno, una de las formas a veces
que encontramos también desde los activismos y otros lugares para defender lo nuestro es pues la voz, sí, porque una no maneja armas, una no, entonces estás en las manifestaciones y demás. Por ejemplo, hemos realizado talleres de arengas en aras de también trabajar el cuerpo, sí, como qué implicaciones tiene que en la voz usted deje de mirar para el piso en una mirada sumisa que nos quedó colonial y mire de frente o mire hacia arriba, ¿sí? Que proyecte la mirada y por tanto la voz se proyecta. Entonces, bueno, hemos hecho estos talleres de arengas, ha sido una chimba, pero también, pues, esta arenga que les quiero compartir como que recoge también esas luchas que se han dado por cuerpos que la sociedad civil hipócrita rechaza, porque no regula el trabajo y también porque habitan territorios, barrios, en este caso en Bogotá, pues que no son muy gustosos para la sociedad, ¿no? Entonces esta arenga la habíamos armado para las trabajadoras sexuales y pues bueno, la quería compartir, entonces dice más o menos así, y era: porque el color de la sangre jamás se olvida, las prostitutas caídas serán vengadas, vestidas de malla y licra, políticamente vivas. No han muerto, no han muerto, no han muerto, compañeras. ¿Y quién las vengará? Las putas bien paradas. ¿Y cómo? Luchando, luchando. Y pues bueno, ya en esto también de defensa de la vida, ¿no? Y gracias. Gracias, Amaranta, ¿verdad? No se me puede ocurrir un mejor cierre para esta sesión. Les queremos dar nuevamente las gracias a todas, todos por estar aquí, y de verdad sabemos que su tiempo es súper valioso y que vengan a compartirnos sus conocimientos, su experiencia, sus saberes aquí es súper valioso. También queremos, bueno, obviamente invitarles a la tercera sesión, que va a estar súper chévere también, porque tenemos varias invitadas especiales con unas trayectorias así súper increíbles, de verdad. Se las adelantamos por un correo electrónico. Y bueno, para que inviten personas también a esa última sesión, que va a ser más tipo conversatorio, pero donde no pueden faltar ustedes por dos cosas. Primero, porque queremos que hablen así como hablamos ahora. Y segundo, porque realmente nos gustaría centrar sus preguntas, sus inquietudes en esa tercera sesión. Esto es interactivo completamente, ¿no? Entonces, si tienen todavía, que vayan procesando todo lo que hablamos hoy la vez pasada, y les quedan preguntas o materiales o cosas como que quieran que se discutan más, les pedimos por favor que nos las compartan al correo electrónico desde que le estamos mandando el link y todo eso, para ir armando la tercera sesión alrededor de una reflexión que sea colectiva y no sea nada más de las personas que facilitamos este taller. Bueno, nuevamente agradecerles, se siente súper bien conversar con ustedes y esperamos verles la semana que viene. Abrazos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Hasta ese luego. espacio tan bonito. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias.